¿Qué pasó cuando arriesgaste tu vida por un desconocido? Esta mujer, Naomi, se me acercó en la cafetería donde yo estaba trabajando en mi laptop y me deslizó $300 para que me sentara en una mesa cercana mientras terminaba con su novio, Jeremy. Necesitaba un testigo en caso de que las cosas salieran mal, porque temía la reacción de Jeremy. Tenía mal genio y no se sentía capaz de hacerlo sola. Naomi me contó que Jeremy nunca le había pegado, pero sí había golpeado paredes, arrojado teléfonos y en una ocasión estrelló su coche contra la puerta del garaje de su ex después de una ruptura. Llevaba meses tratando de dejarlo, pero cada vez que lo intentaba, él explotaba y ella terminaba cediendo. Eligió ese restaurante porque era lo bastante público como para que Jeremy no pudiera perder el control, pero lo bastante tranquilo para que yo pudiera intervenir si era necesario. Todo lo que tenía que hacer era sentarme una mesa más allá, fingir que trabajaba y llamar al 911 si Jeremy se ponía violento. Jeremy la había aislado de todos sus amigos. No tenía a quién recurrir más que a mí. Me aseguró que él llegaría al mediodía y que para las 12:30 todo habría terminado. Yo necesitaba el dinero y pensé que en un restaurante lleno de gente nada realmente grave podría pasar. Jeremy llegó 5 minutos tarde. Era más grande de lo que imaginaba, el tipo de hombre con venas hinchadas en la frente incluso cuando parecía tranquilo. Besó a Naomi y ella giró la mejilla. Fue la primera señal clara de que algo no iba bien. Abrí mi laptop y fingí escribir mientras me colocaba para verlos en el reflejo de la pantalla. Naomi comenzó a hablar con una voz mesurada, probablemente ensayada 1000 veces, y sentí un nudo en el estómago anticipando lo que vendría. Al principio Jeremy se rió como si todo fuera una broma, pero cuando ella insistió, su sonrisa se congeló y luego desapareció. Extendió el brazo sobre la mesa y le agarró la muñeca, no tan fuerte como para hacerla gritar, pero pude ver cómo su mano se enrojecía. «¿No hablas en serio?», dijo lo bastante alto como para que las personas de la mesa contigua miraran. Naomi retiró la mano y continuó, hablando de tomar caminos distintos, mientras la mandíbula de Jeremy comenzaba a temblar. Con el teléfono apretado en mi mano, estaba listo para moverme al menor indicio de que él pudiera hacerle daño. El mesero se acercó a tomar la orden y Jeremy pidió por ambos sin consultarla, usando una voz totalmente normal, como si no estuvieran en medio de una ruptura. Esa falsa normalidad me erizó la piel porque vi sus nudillos blancos al sujetar el menú. En cuanto el mesero se fue, Jeremy se inclinó hacia adelante, hablando rápido y en voz baja, palabras que apenas captaba. 3 años. Todo lo que he hecho. No puedes simplemente... Sus manos se movían sin control. Tiró el salero, luego el pimentero y finalmente su vaso de agua. El ayudante de mesero se apresuró a limpiar y Jeremy, sonriendo, le agradeció antes de volver a ese susurro intenso. El cambio repentino de humor me asustó más que si simplemente hubiera seguido furioso. Naomi intentó ponerse de pie, pero Jeremy la sujetó del brazo y la jaló hacia abajo otra vez, siempre con esa sonrisa falsa de quien parece estar teniendo una charla normal. Ya tenía el 911 marcado en mi teléfono, el pulgar sobre el botón de llamada. Una parte de mí quería actuar en ese instante, o incluso salir corriendo de allí, pero recordé los $300 y el pedido específico de Naomi de intervenir solo si había violencia. Pero verla atrapada, luchando por irse mientras él le sostenía el bolso, me hizo sentir un cobarde por no haberme levantado aún. Ahora Jeremy hablaba más fuerte. «¿Quién es él? Solo dime quién es», repitiéndolo una y otra vez, mientras Naomi insistía en que no había nadie más. De repente, Jeremy se levantó y la silla cayó ruidosamente, sobresaltándonos a todos. Recogió la silla riéndose, se disculpó con el salón y volvió a sentarse para tomarle las 2 manos a Naomi. Quien viera de lejos pensaría que era algo romántico, pero yo podía ver claramente cómo ella trataba de soltarse y él no la dejaba ir. Todo mi cuerpo estaba tenso, listo para intervenir, pero me aferraba a la instrucción de Naomi de no ser visible, a menos que fuese absolutamente necesario. «Lo vamos a resolver», dijo él, ahora más fuerte, «porque me amas y yo te amo. Y eso es lo que hacen las personas que se aman». El gerente empezó a acercarse, pero Jeremy notó su llegada y soltó las manos de Naomi, alzando las palmas como si se rindiera. Perdón, solo estábamos teniendo una conversación apasionada», explicó, y el gerente dudó. Entonces Naomi dijo con claridad, «Yo ya no soy tu novia», y la cara de Jeremy quedó en blanco, como si hubieran accionado un interruptor. Esta vez se levantó lentamente, con intención, y se movió hacia el lado de Naomi. Ella se pegó a la pared mientras él se inclinaba a susurrarle algo al oído, con la mano en la parte trasera de su silla, atrapándola. Fue ahí cuando comencé a ponerme de pie. Ese era el momento de intervenir. Pero Jeremy debió sentir mi movimiento, porque levantó la cabeza y me miró directamente. No fue una mirada al pasar, sino una detenida, como si quisiera memorizar mi rostro. Sentí cómo se me helaba la sangre. «¿Necesitas algo?», me preguntó en un tono extrañamente calmado. Le respondí que no, que solo me estaba estirando, y volví a sentarme, pero él continuó mirándome. Luego alternó la mirada entre Naomi y yo,
y vi la sospecha encenderse en sus ojos. Mi corazón latía tan fuerte que creí que todos podían oírlo, mientras se acercaba despacio a mi mesa, las manos visibles, lo que extrañamente agravaba la tensión. Sacó la silla frente a mí y se sentó como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. «Tú estás con ella, ¿verdad?», dijo en voz baja, inclinándose hacia adelante. «Ella te contrató para vigilar esto, para protegerla de mí». Sus manos estaban planas sobre la mesa entre nosotros y pude notar el temblor producto de una rabia contenida. Detrás de él, Naomi me hacía señas frenéticas con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro, articulando silenciosamente: «Corre». Sentí la garganta seca, mientras Jeremy sostenía la mirada, los dedos vibrando apenas, el único delator del enojo que apenas podía dominar. Me obligué a mantener la mirada, aunque solo quería apartar los ojos y correr, tal como Naomi me lo pedía con los labios. «No sé de qué estás hablando», conseguí decir, forzando la voz a sonar firme aunque sentía el corazón retumbar en mis oídos. Jeremy no se movió ni parpadeó, sosteniendo esa mirada fría y apretando la mandíbula. «Solo estoy aquí trabajando», añadí señalando la pantalla de mi laptop, donde había fingido escribir todo ese tiempo. Se inclinó hacia adelante para mirar mi pantalla, estudiando el documento abierto. Luego volvió a mirarme como si intentara leerme la mente. El silencio se estiró, pesado, mientras decidía si creerme, respirando cada vez más fuerte por la nariz. Atrás, vi a Naomi intentar acercarse despacio hacia la salida, moviéndose con la esperanza de que, si era lo bastante lenta, él no la notaría. Sin girarse siquiera, Jeremy desvió su cuerpo hacia la izquierda, bloqueando su paso solo con su presencia. Quedó atrapada contra la pared del cubículo, en pánico absoluto. La pareja de la mesa contigua había dejado de comer y miraban abiertamente, la mujer sujetando el teléfono, indecisa sobre si llamar a alguien. Me di cuenta de que debía hacer algo para romper esa tensión creciente antes de que Jeremy perdiera la compostura, así que tomé mi vaso de agua con la mano temblorosa y deliberadamente lo derramé al piso. El vaso se hizo añicos, el hielo y el agua se esparcieron por el suelo. Todos en esa sección del restaurante se sobresaltaron. Jeremy por fin me quitó la mirada para observar el desorden. El mesero y el ayudante llegaron apurados con toallas y trapeador, lo que obligó a Jeremy a alejarse de mi mesa y permitió que Naomi ganara unos metros de espacio. La vi respirar hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante minutos. El gerente, probablemente alertado por el ruido, apareció y se acercó a nuestra área, preguntando si todo estaba bien. Mientras hablaba con el mesero sobre el vidrio roto, deslicé mi teléfono bajo la mesa y marqué al 911 en silencio, dejando la llamada abierta. Pensé que, si las cosas se salían de control, al menos podrían rastrear la llamada o escuchar lo que ocurría, y mantuve mi pulgar preparado sobre el altavoz por si necesitaba que escucharan claramente. Jeremy, apenas el gerente se volvió hacia él, pareció transformarse completamente. Sonrió y se disculpó, alegando que era solo una pelea de pareja. «Solo estamos arreglando algunas cosas», dijo con esa voz amable que me causó náusea porque sabía lo que ocultaba. Abrazó a Naomi, atrayéndola hacia sí. Ella se quedó rígida, pero no se apartó, probablemente demasiado asustada de lo que él haría si lo contradecía frente al gerente. El gerente los miró con incertidumbre, percibiendo que algo estaba mal, pero sin ver violencia suficiente para intervenir. Noté que varios clientes ya tenían teléfonos en mano y al menos 2 personas grababan lo que sucedía. Jeremy también los percibió. Su falsa sonrisa vaciló y en su rostro surgió, apenas por un instante, una furia pura antes de que retomara la compostura. Sabía que lo observaban y grababan, que cualquier cosa que hiciera quedaría registrada. Esa conciencia fue lo único que lo contuvo. El gerente carraspeó y en voz baja pero firme, les pidió a ambos que se retiraran pues incomodaban a los demás clientes. Jeremy intentó protestar diciendo que no hacían nada malo, pero el gerente lo interrumpió, mencionando que llamaría a la policía si era necesario. Eso bastó para frenarlo. Soltó a Naomi, se paró y acomodó la camisa como si nada. Caminó hacia la puerta, pero al pasar junto a mí, se detuvo, mirándome desde arriba durante largos segundos sin decir palabra alguna. Me pregunté cuántas veces Jeremy habría pasado de la rabia al encanto en lugares públicos, usando la sonrisa falsa mientras comprimía los nudillos. Sus ojos me aseguraban que esto no había acabado, que recordaba mi mentira y mi cara. Luego se marchó, la campanita sobre la puerta sonando a su salida. En cuanto se fue, Naomi empezó a temblar como si le quedara imposible contenerse después de todo lo que había aguantado. Naomi se dejó caer pesadamente en la primera silla que encontró y cubrió la cara con las manos. Un instante después recordó, con desesperación, que Jeremy aún tenía las llaves de su coche desde la última vez que le dejó conducir para ir a cenar juntos la semana pasada. Un mesero se acercó y le ofreció un vaso de agua mientras otro miembro del personal vigilaba discretamente desde la ventana, asegurándose de que Jeremy no intentara regresar. Me acerqué y traté de devolverle los $300, diciéndole que debía quedárselos porque las cosas no habían salido como lo planeamos. Naomi apartó el dinero con la mano. «Te los ganaste», murmuró, la voz tan temblorosa como sus dedos. «Y puede que los necesites, porque él vio tu cara y no olvida cosas así».
El personal la ayudó a contactar a un cerrajero y yo permanecí sentada a su lado. Ambas saltábamos cada vez que escuchábamos abrirse la puerta del restaurante. Alrededor de 20 minutos después, 2 policías llegaron para tomar nuestras declaraciones, aunque en sus gestos ya se notaba cierto fastidio cuando relatamos lo sucedido. Entonces, ¿no llegó a golpear a nadie?, preguntó uno de ellos, como si cualquier otra cosa no tuviera importancia. Nos explicaron que mirar de forma amenazante y bloquear el paso a alguien no era suficiente para detener a una persona, que sin pruebas de violencia física o amenazas explícitas no podían hacer mucho más. Anotaron la información sobre Jeremy y sugirieron a Naomi que solicitara una orden de restricción, aunque nos advirtieron que el proceso llevaba tiempo y que aún así no garantizaba su seguridad. Intercambié mi número de teléfono con Naomi y ella hizo lo mismo con el mío, sus manos temblando mientras escribía. No dejaba de disculparse por haberme metido en esto. Jeremy sabe dónde vivo y dónde trabajo, murmuró mirando a su alrededor en el estacionamiento, como si esperara verlo salir detrás de algún coche. Le pedí que me avisara al llegar a casa sana y salva, mientras sentía una creciente sensación de malestar por lo que estaba pasando. El policía que tomó nuestras declaraciones se acercó con un fajo de folletos sobre órdenes de protección y planes de seguridad. Nos explicó los pasos para tramitarlo, con ese tono cansado de quien repite el procedimiento todos los días. «Voy a ser directo contigo», dijo, señalando el papel en la parte superior de la pila. «Estos son solo papeles. No detendrán a alguien decidido a hacerte daño». Vi a Naomi ponerse pálida de golpe, como si fuera a vomitar ahí mismo. Caminando a casa esa tarde, giraba la cabeza hacia atrás cada pocos pasos, incapaz de relajarme. Mi teléfono vibró con una notificación de buzón de voz de un número desconocido. El móvil casi se me cayó de los nervios. Era una voz tranquila, incluso afable, lo cual lo hacía aún peor. «Hola, creo que deberíamos hablar sobre ese malentendido en el restaurante. Sé que solo estabas haciendo tu trabajo, sin resentimientos». Sentí el estómago hundirse porque supe al instante que era Jeremy y de algún modo había obtenido mi número. Aceleré el paso hasta casa y cerré con llave tras de mí. Esa noche, abrumada, me senté en la computadora y escribí cada detalle de lo ocurrido. La hora en que llegó Jeremy, sus palabras, la forma en que tomó a Naomi de la muñeca cuando tiró el vaso, todo. Armé una carpeta compartida en Google Drive y le envié el enlace a Naomi para que pudiéramos agregar ahí cualquier evidencia o recuerdo. Me temblaban las manos al escribir, y la imagen de Jeremy cuando me identificó entre los presentes en el restaurante se repetía en mi cabeza. Cerca de las 2 de la mañana, recibí un mensaje de Naomi. «Está estacionado afuera de mi edificio ahorita mismo», decía. «Estoy en una gasolinera demasiado asustada para volver». Le recomendé llamar a la policía y pedir que la escoltaran hasta su casa, pero respondió que ya lo había hecho. Dicen que no infringe ninguna ley por estar sentado en la calle. A la mañana siguiente fui a mi turno en la cafetería. Mi jefa me llamó aparte con el ceño fruncido. «Me pasó algo raro», murmuró. «Ayer recibí una llamada para pedir referencias tuyas de alguien que decía ser tu antiguo empleador. Hacía preguntas demasiado personales sobre tus horarios, cuándo trabajas, si tienes clientes habituales». Supimos de inmediato que era Jeremy intentando descubrir mis rutinas. 2 días después, Naomi y yo nos encontramos en el juzgado para solicitar una orden de restricción provisional. El lugar estaba repleto de gente con formularios y caras agobiadas. Redacté mi declaración como testigo y Naomi llenó hojas y hojas detallando cada vez que Jeremy la había atemorizado o hecho sentir insegura. El secretario tomó los papeles y aseguró que el juez los revisaría en un plazo de 48 horas, lo que en ese momento parecía una eternidad. Esa tarde, traté de fingir normalidad en mi café habitual, trabajando en mi laptop por casi 1 hora, hasta que Jeremy apareció y se sentó al otro lado del salón, sin pedir nada, solo mirándome fijamente. Grabé discretamente con el teléfono y apenas notó lo que hacía, se marchó. La barista se acercó preguntando si todo estaba bien y entonces me di cuenta de que temblaba de pies a cabeza. Al día siguiente, un detective nos llamó para dar seguimiento a los reportes. Explicó que, mientras no hubiera amenazas o contacto físico, poco podían hacer por la vía penal. «Documenta todo y llama al 911 si se acerca», nos dijo, como si eso bastara para tranquilizarnos. La brecha entre lo que sentíamos como peligro y lo que la ley entendía como tal era abismal. Algunos días después, una mujer de una organización local llamó a Naomi y propuso reunirse con nosotras. Era una defensora contra la violencia doméstica, y por primera vez sentimos que alguien realmente entendía lo aterrador de todo esto. Nos enseñó a hacer planes de seguridad, variar los trayectos al trabajo y revisar los coches por posibles rastreadores. Explicó que la vigilancia constante agota y yo me contuve para no llorar porque, por fin, alguien nos comprendía. Nos dio unas pequeñas alarmas personales y nos mostró cómo compartir la ubicación entre amigos de confianza. La defensora nos advirtió que los acosadores suelen intensificarse cuando sienten que pierden el control, así que debíamos estar listas para lo peor. Practicamos escenarios. ¿Qué hacer si Jeremy nos seguía o aparecía en el trabajo?
Cada día era como andar en un campo minado, sin saber nunca cuándo o dónde iba a reaparecer. Esa misma noche mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de números desconocidos, primero 1 o 2, luego hasta 20 en una hora. Bloqueaba uno y llegaban 3 más. Algunas se cortaban tras un timbre, pero otras dejaban mensajes de voz con respiraciones o solo estática. Uno fue diferente, alguien diciendo mi nombre 3 veces lentamente antes de colgar. Al escucharlo, me temblaron las manos. Era Jeremy, aunque la voz apenas se distinguía. Consulté a la compañía telefónica, pero no podían bloquear todos los números desconocidos sin impedir llamadas importantes. Bajé todas las aplicaciones de bloqueo que encontré, pero las llamadas continuaban, a distintas horas, incluso de madrugada o cuando estaba trabajando. Naomi me llamó llorando tras responder una de esas llamadas. Jeremy lloraba y decía que ya estaba en terapia, que le dieran una oportunidad. Ella colgó cuando la voz pasó de llanto a gritos, acusándola de arruinar su vida. Ahí comenzaron los mensajes. La culpaba de enviarle señales mixtas, de alentarlo. Quise decirle que no debió contestar, pero recordé las palabras de la defensora. La esperanza es otra herramienta de los abusadores. Ese fin de semana, decidí comprar la cámara de seguridad más barata para la puerta de mi departamento. Mi vecino de arriba, Lysander Stowe, me vio batallando con la instalación y bajó a ayudarme con su taladro. Mencionó que había visto un sedán oscuro rondando varias veces la cuadra esa mañana, lo suficientemente lento para llamar la atención, pero aún así discreto. Se ofreció a avisarme si volvía a aparecer. Saber que alguien más estaba pendiente alivió mi ansiedad, aunque fuera un poco. El lunes por la mañana, al dirigirme al auto, encontré 3 rayones delgados en la puerta del lado del conductor, paralelos y superficiales, lo justo para que la aseguradora los considerara desgaste habitual. El estacionamiento no tenía cámaras y nadie reportó nada. La policía tomó fotos y levantó un reporte, pero sin pruebas ni testigos no había mucho por hacer. Sabía que había sido Jeremy, pero demostrarlo era imposible. 3 días después, mientras hacía compras en el supermercado, sentí un empujón fuerte que tiró las cosas de mi cesta. Jeremy, todo sonrisas y disculpas, empezó a recoger mis cosas. Cuando me devolvió el pan, aferró mi muñeca y se inclinó hasta que sentí su colonia. Murmuró, casi sin mover los labios, que dejara de meterle ideas en la cabeza a Naomi o me arrepentiría. Busqué mi teléfono, pero ya se había marchado al otro extremo del pasillo, despidiéndose con una gran sonrisa. Todo había durado menos de 1 minuto, pero me quedé tan temblorosa que tuve que apoyarme en el refrigerador sin poder moverme. La semana siguiente, Naomi finalmente tuvo su audiencia para la orden de protección, y la jueza la aprobó en cuanto revisó nuestras pruebas y declaraciones. Jeremy completaba 1 a 1 los requisitos del manual del acosador: llamadas, rayones en el carro, encuentros accidentales en lugares públicos. Solo faltaba que Netflix viniera a hacerle un documental. Se dictó que debía mantenerse a 500 pies de Naomi, su casa, su trabajo y cualquier lugar habitual, pero la orden de poco valía hasta que fuera oficialmente entregada. Y de pronto, Jeremy se volvió inubicable. El notificador fue a su departamento una y otra vez, pero él no respondía aunque su coche estuviera allí. Intentaron en su gimnasio, en el bar, incluso lo buscaron afuera de su trabajo, pero siempre desaparecía o evitaba a la gente. Cada intento fallido costaba $100 adicionales a Naomi, y mientras tanto, la orden seguía sin vigor. Naomi no podía ir a trabajar por miedo a encontrarlo esperándola, y los días de incapacidad se le agotaban. Después de 3 intentos, ya estaba lista para rendirse. La ley exigía notificación en persona, así que Jeremy, en el fondo, seguía decidiendo cuándo comenzaría la protección real. Mi jefa en la cafetería, Amy Stratton, notó que yo revisaba la puerta cada vez que se abría y, con discreción, cambió todos mis turnos a solo de día. Me asignó al inventario en la oficina de atrás, evitando que estuviera en la caja donde cualquiera pudiera verme. Cuando intenté explicarle la situación, se limitó a pedirme una foto de Jeremy para compartirla con el personal. Elaboré un plan de seguridad, incluyendo la marca y placas de su coche, su descripción y los pasos a seguir si aparecía. Cada empleado recibió una copia, y Amy pegó una al lado de cada caja. Agradecía el apoyo, aunque me daba vergüenza que mis problemas afectaran el ambiente laboral de todos. Luego, Adora Tyre, mi otra jefa, me llamó a su oficina con expresión preocupada. Alguien que se hacía pasar por mi ex arrendador había llamado diciendo que yo debía 3 meses de renta y había causado miles de dólares en daños. Alegó que era violenta e inestable, que había amenazado a otros inquilinos y que no se podía confiar en que estuviera cerca de clientes. Adora sabía que eran mentiras porque había sido mi referencia para conseguir mi departamento actual, pero ahora yo tenía que defenderme y temía que otros lugares donde Jeremy llamara no fueran tan comprensivos. Naomi trató de contactar amigos donde quedarse, pero se dio cuenta de que, tras 3 años de aislamiento por parte de Jeremy, quedaban muy pocos. Una compañera de trabajo le ofreció su sofá,
pero se echó para atrás cuando su compañero de cuarto prefirió no involucrarse en un posible drama que pudiera seguirlas hasta su casa. La defensora explicó que esto era típico. Los abusadores aíslan deliberadamente a sus víctimas, dejándolas sin opciones cuando intentan irse. El oficial Bennett Thorne llegó a mi departamento al día siguiente con un folder grueso y una libreta desgastada. Se sentó en mi mesa y desplegó formularios que nunca había visto, señalando cada sección con su pluma. Me enseñó a anotar todo lo que ocurría: fechas, horas, palabras exactas si las recordaba. Sus manos recorrían los papeles mientras remarcaba qué detalles eran cruciales para la corte y cuáles no tenían peso. Me mostró cómo tomar fotos útiles como evidencia. La marca de tiempo debía ser visible y necesitaba imágenes amplias que mostraran toda la escena, no solo acercamientos. Practicamos con mi puerta y las ventanas hasta que salieron como debía. Repitió que el sistema era lento como la melaza, pero cada registro hacía más sólido el caso. Tener a un policía realmente preocupado ayudó a que todo se sintiera menos desesperado. 3 noches después, a las 3:17 a.m., Naomi me escribió. Se había despertado inquieta y miró por la ventana para ver a Jeremy parado en la acera, abajo, bajo el farol, inmóvil como una estatua, observando hacia su departamento. Me mandó un video grabado desde su teléfono. Podía ver su silueta quieta en la oscuridad. Llamó al 911 mientras yo seguía la transmisión por video. Ninguna de las dos habló durante la espera. La policía tardó 43 minutos y para cuando llegaron, Jeremy ya se había ido. Al día siguiente, el oficial Thorne revisó el video, pero comentó que Jeremy había sido lo bastante listo para permanecer en propiedad pública. Parado en la acera, no cometía un delito, aunque fuera inquietante a las 3 de la mañana. Empecé a armar una línea de tiempo en mi laptop, documentando cada incidente con todos los detalles posibles. Mensajes capturados iban a una carpeta, videos en otra, cada hecho redactado al detalle. El archivo creció tanto que tuve que comprar más almacenamiento en la nube. Cada foto, mensaje, número de reporte policial sumaba a mi creciente colección de evidencia. La organización me dio estructura y algo en qué enfocarme cuando sentía que perdía el control. Una semana después, encontré una citación en mi buzón. Debía presentarme a testificar en la audiencia de la orden de protección bajo apercibimiento de consecuencias legales. La fecha estaba marcada en rojo y me revolvía el estómago pensar en estar ante Jeremy. Esa tarde, Alara Swift me advirtió por teléfono. Jeremy probablemente se presentaría con abogado y tratarían de desacreditarme y presentar todo como una invención. Esa misma noche recibí un mensaje de Facebook de una tal Adora, exnovia de Jeremy de hacía 3 años. Me envió fotos de la puerta de su cochera destrozada. Jeremy había manejado su auto a través de ella. Los reportes policiales mostraban que ella había hecho varias denuncias antes de ese incidente. Ella dijo que Jeremy empeoraba cuando la policía o tribunales se involucraban porque se sentía acorralado. Su historia coincidía tanto con la nuestra que sentí escalofríos. Días después, Naomi me llamó llorando a las 2 a.m., disculpándose sin parar por involucrarme en todo ese desastre. La escuché hiperventilar y me tomó 20 minutos calmarla. Al final, le pedí que no siguiera llamándome de madrugada, porque mis nervios ya no aguantaban más. Saltaba ante cada ruido afuera de mi departamento. Acordamos que cualquier actualización me llegaría por medio de Alara, a menos que fuera una verdadera emergencia. Al día siguiente noté un sedán oscuro siguiéndome hacia el trabajo. Cambié la ruta al supermercado y 3 autos detrás vi lo que parecía el mismo coche. De regreso a casa, di varias vueltas erráticas y el sedán me siguió hasta perderse al saltarse un semáforo en rojo. Solo logré captar parte de la placa. El oficial Thorne rastreó la placa parcial y resultó ser de una compañía de renta sin contratos vigentes, otro callejón sin salida. Mientras tanto, Jeremy empezó a publicar en Facebook sobre cómo los hombres eran considerados culpables por default hoy en día. Escribió largos textos sobre acusaciones falsas y vidas destruidas, sin mencionar nombres. Sus amigos dejaron comentarios sobre novias locas y mujeres buscando atención que querían destruir buenos hombres. La publicación se compartió decenas de veces y vi cómo la narrativa cambiaba en tiempo real. Personas que no sabían la verdad se pusieron de su lado y comenzaron a insultar a Naomi en los comentarios. Llevaba semanas sin dormir más de 3 horas seguidas. El cansancio me pesaba como plomo y cada vez me costaba más concentrarme. Me ardían los ojos de revisar cerraduras cada hora, escudriñar el estacionamiento antes de salir. Perdí una fecha límite importante en el trabajo y parte del bono mensual que tanto necesitaba. El agotamiento me volvió más descuidada e hice errores tontos que jamás habría cometido. Alara por fin me conectó con un consejero con tarifas flexibles, especializado en acoso. También me refirió a una clínica legal en el centro que ayudaba a prepararse para testificar sin cobrar honorarios. Por primera vez en semanas, sentí que recibíamos ayuda concreta. La oficina del consejero estaba en una pequeña plaza comercial. Era modesta, pero privada. Me hizo sentarme en una silla de cuero vieja, sacó una libreta legal amarilla y me pidió que relatara solo los hechos de lo que vi en el restaurante con Jeremy y Naomi. Me temblaban las manos al repetir cómo Jeremy tomó a Naomi de la muñeca, tiró el vaso y la arrinconó contra la pared.
Ella me interrumpía para anotar frases que podría usar en la corte, enfocadas en acciones observables, no interpretaciones. Pasamos 20 minutos en ejercicios de respiración porque dijo que muchos testigos se olvidan de respirar en el estrado y pueden desmayarse o entrar en pánico. Practiqué respiraciones lentas mientras me imaginaba la sala del tribunal. Me dio una hoja para rellenar en casa, solo con hechos duros, sin opiniones, como el registro de una cámara de seguridad. 3 días después, Naomi me llamó llorando. A Jeremy finalmente le habían entregado la orden de restricción en el gimnasio. En menos de 10 minutos, recibió 47 mensajes de texto desde diferentes números, todos de él usando aplicaciones para evadir bloqueos. Hizo capturas de pantalla de cada ataque, llenos de reclamos, insultos, acusaciones de que ella arruinaba su vida, promesas de amor y amenazas sobre lo que pasaría si no retiraba los cargos. Jeremy detalló que sabía dónde trabajaba, vivían sus padres y dónde compraba café a diario. Empezaba a parecer sospechoso que Jeremy siempre supiera cuándo desaparecer antes de ser notificado, como si alguien le advirtiera o tuviera cámaras vigilando su propio edificio. El oficial Thorne anexó todo al expediente como evidencia de acoso y violación de la orden, pero dijo que, a menos que Jeremy se presentara en persona, poco podían hacer respecto al hostigamiento digital. La semana siguiente salí tarde del trabajo tras el inventario y al llegar al estacionamiento vi el carro de Jeremy estacionado a 3 lugares del mío, con él sentado, mirándome a través del parabrisas. Sentí que el cuerpo se me helaba mientras buscaba mi teléfono para grabar y regresaba hacia el edificio, llamando al 911 para denunciar que violaba la orden de restricción. Jeremy, al darse cuenta, encendió el auto y se marchó despacio, asegurándose de que yo lo viera sonreír y saludar con la mano al pasar. Los policías llegaron 15 minutos después, con expresión cansada, y tomaron mi declaración como si ya hubieran escuchado todo antes. Les mostré el video, que solo captaba faros y una placa. Dijeron que lo agregarían al expediente, pero, como Jeremy no se me acercó ni emitió amenazas directas, era complicado probar intención de daño más allá de una mera coincidencia en un espacio público. Naomi estaba al borde del colapso. Faltaba al trabajo por el miedo constante a salir de su departamento. Revisaba las ventanas cada pocos minutos, sobresaltándose cada vez que su teléfono vibraba, aunque ya había cambiado de número en 2 ocasiones. Una noche apareció en mi casa con una botella de vino, y a la mitad empezó a decir que quizá debía dejarlo todo, mudarse de nuevo con sus padres en otro estado, permitir que Jeremy sintiera que había ganado si eso le devolvía algo de paz. No traté de convencerla de lo contrario, solo compartí lo que el consejero me había explicado sobre los planes de seguridad, que denunciar o no hacerlo no cambiaba a menudo la reacción de un acosador, y a veces retirarse solo hacía que se sintieran más fortalecidos. Naomi durmió en mi sofá esa noche, incapaz de regresar sola a su propia casa por el miedo. Por la mañana, prometió pensarlo durante unos días antes de decidir. Esa misma tarde, recibí un correo de Jeremy con el asunto «Disculpa». Comenzaba diciendo que lamentaba cualquier malentendido, pero enseguida pasaba a acusaciones. Aseguraba que yo era un actor pagado dentro del plan de Naomi, afirmaba tener pruebas de que había recibido dinero para mentir, hablaba de demandarnos por difamación si no admitía la verdad y me negaba a testificar. Terminaba el email enumerando mis datos personales, lugar de trabajo, dirección, auto y lanzando una amenaza velada sobre las consecuencias de las mentiras. Se lo reenvié al oficial Thorne sin responder. Me llamó en menos de 1 hora para decir que el correo era buena evidencia, pero que debía variar mis rutinas y, si era posible, quedarme con amigos un tiempo. 2 semanas después llegó la fecha de la corte. Esperamos sentadas en el pasillo durante 3 horas, viendo pasar otros casos. El estómago revuelto, Naomi mordiéndose las uñas hasta no dejar nada. Cuando nos llamaron, la sala era más pequeña de lo que esperaba. Apenas una habitación común de paneles de madera y bancas incómodas. Subí al estrado intentando recordar los ejercicios de respiración mientras el fiscal me pedía que describiera lo visto. Me centré en los movimientos de Jeremy aquella noche en el restaurante, evitando cualquier interpretación. Entonces el abogado de Jeremy se levantó y de inmediato comenzó a atacar mi credibilidad. Preguntó por qué acepté dinero por escuchar una conversación privada. Sugirió que era amiga de Naomi fingiendo ser desconocida o que me pagaron para actuar un papel. El juez interrumpió para preguntarme directamente sobre los $300, si conocía a Naomi antes, si habíamos hablado previamente sobre lo que debía decir, y sentí el juicio silencioso de toda la sala mientras explicaba que todo fue una coincidencia y que necesitaba ese dinero. Jeremy estaba sentado allí, impecable en su traje, luciendo calmado y profesional, muy distinto del hombre que había visto sujetar las muñecas de Naomi o espiarme en estacionamientos, moviendo la cabeza con aire triste como si fuera él la víctima. Tras 2 horas más de testigos y argumentos, el juez dictaminó que el patrón de acoso representaba una amenaza real y extendió la orden de protección para Naomi 1 año entero, aunque el abogado de Jeremy anunció de inmediato que apelarían.
Jeremy se levantó tan bruscamente que su silla se cayó. Salió furioso y su abogado corrió tras él recogiendo papeles. A pesar de la victoria, todo se sentía vacío. Sabíamos que una orden no iba a detener a alguien tan decidido. En pocas horas, mis redes sociales se inundaron de mensajes de cuentas desconocidas, llamándome mentirosa, oportunista, destroza hogares, diciendo que arruiné la vida de un hombre inocente por dinero. Algunos incluso incluían capturas de pantalla de mi LinkedIn, fotos públicas de mi Instagram antes de privatizarlo y hasta amenazas en la página de Facebook de mi madre sobre exponer qué tipo de persona podía criar. Pasé toda la noche bloqueando cuentas, denunciando el acoso, presentando quejas en plataformas que no hacían nada, viendo cómo extraños destruían mi reputación en línea solo por creer la versión de Jeremy. Naomi, gracias a la red de defensores de Alara, encontró un subarrendamiento en un estudio amueblado en un edificio seguro a 40 minutos de distancia. El dueño estaba acostumbrado a rentar a personas huyendo de situaciones de violencia doméstica y no hacía preguntas. Empacó únicamente ropa y lo esencial, dejó todo lo demás en una bodega y solo compartió la nueva dirección conmigo, con Alara y con sus padres, nunca con su empleador, solo mencionó la zona general. Mudarse le costó casi $2,000 entre depósitos, almacenaje y gasolina, dinero que no tenía, pero que necesitaba gastar para evitar que Jeremy pasara de acosarla digitalmente a aparecer en su puerta. Yo también empecé a modificar todo de mi rutina. Jamás tomaba la misma ruta al trabajo. Compraba cada vez en tiendas diferentes, cambié los horarios del gimnasio, instalé cerrojos y una barra de seguridad extra en la puerta. Saturé mi tarjeta de crédito comprando cámaras para cada ángulo de mi departamento, luces con sensor, alarma personal, gas pimienta y un bate de béisbol junto a mi cama y en el auto. Aquellos $300 iniciales se esfumaron hacía tiempo. Ahora llevaba gastado más de $1,500 en seguridad, sin los cuales ya no podía dormir tranquila. Y aprendí que el miedo tiene un precio real, uno que nadie menciona cuando decides ayudar a un extraño. El jueves amaneció con mi celular vibrando. Recibí un mensaje de un número desconocido. Una sola foto de mi edificio, tomada desde la acera enfrente, con mi ventana marcada con un círculo rojo. No había texto, ni amenazas explícitas, solo la prueba de que alguien me vigilaba. La orden de protección solo era para Naomi. Yo no tenía ningún amparo legal contra cualquier cosa que Jeremy decidiera hacerme. Fui directamente a la estación de policía a hacer mi propio reporte. La oficial que me atendió explicó que sin amenazas directas o violencia física, esto seguía siendo un tema civil más que criminal. Anotó el incidente en el sistema, diciendo que ayudaría a establecer un patrón si algo escalaba, pero que por ahora sus manos estaban atadas. Quise gritar. Esperar a que escalara significaba esperar a salir herida. Al volver a casa, me encontré con Lysander Stowe, mi vecino de arriba, que trabaja de noche en el hospital. Comentó haber visto el mismo sedán oscuro varias veces en la semana, estacionado a horas poco usuales. Dijo que ya había comentado eso al oficial Thorne cuando anduvo por el vecindario. Que alguien más notara la vigilancia me hizo sentir menos paranoica, aunque seguía faltando para ser considerado prueba contundente. Esa noche revisé las redes de Jeremy con una cuenta falsa. Encontró publicaciones vagas hablando de traición, de que la verdad saldría a la luz, de merecer lo que te hacen, todo mezclado con publicaciones normales de trabajo y deportes, manteniendo lo suficiente de cotidianidad para que nadie sospechara la gravedad real. A la mañana siguiente, Alara llamó por Naomi. Naomi había hallado tornillos de metal perfectamente colocados detrás de las llantas traseras de su auto, diseñados para causar una pérdida lenta de aire y no un reventón inmediato. Era imposible probar intencionalidad, pero era un aviso claro. Presentó otro reporte más, añadido al grueso expediente lleno de incidentes que, uno a uno, parecían no importar, pero, juntos, formaban un claro patrón de destrucción. Alara organizó una llamada de 3 vías. Hablamos de la posibilidad de que Naomi se mudara a otro estado para quedarse con su hermana, pero no podía permitirse dejar su trabajo sin tener otro asegurado. La defensora explicó que la mayoría de las víctimas no pueden simplemente desaparecer como en las películas. Las cuentas siguen llegando y los empleadores no mantienen puestos vacantes por siempre. Así que la decisión era siempre entre seguridad y sobrevivencia. Una elección que, en el fondo, no era ninguna. Acordamos filtrar toda comunicación a través de Alara. Yo le avisaría a ella cualquier cosa sospechosa, y ella a Naomi, igual al revés. Nuestra amistad quedó reducida al juego del teléfono descompuesto, pero al menos disminuía la ansiedad de cada notificación. Cualquier mensaje directo podía ser para Jeremy un detonante. Pasaron 2 semanas sin mayores incidentes, pero yo seguía revisando las cerraduras, escaneando los estacionamientos antes de bajar del auto y siempre grabando al caminar sola por la calle. El miedo nunca se iba. $300 se convirtieron en $1,500 de gastos y una vida en vigilancia permanente. El peor rendimiento posible de una inversión. El silencio solo significaba que Jeremy planeaba algo más,
o estaba distraído temporalmente. La hipervigilancia era agotadora. Cualquier coche que pasaba despacio lograba que mi corazón se disparara. Cualquier golpe inesperado en la puerta hacía que me lanzara por el teléfono. Tomaba rutas nuevas a casa cada día, aunque sumara 20 minutos. A Lara llamó un martes por la tarde. Naomi había encontrado una nota pegada en su puerta, la letra inconfundible de Jeremy. Me obligaste a hacer esto. Llamó al 911 de inmediato. La policía arrestó a Jeremy de nuevo por violar la orden, pero lo soltaron ese mismo día, con audiencia para 3 semanas después. Todo el sistema parecía una puerta giratoria que lo escupía sin importar lo que hiciera. Luego, llegaron mensajes de sus amigos y hasta de su mamá, diciendo que querían escuchar nuestra versión, que solo querían mediar un malentendido. No respondí y bloqueé cada número. Comprendí al fin que cualquier involucramiento servía solo para alimentar el drama y dar a Jeremy más excusas para pintarnos como los agresores. Su madre dejó 3 mensajes de voz. Decía saber que Jeremy tenía problemas, pero aseguraba que nosotros los empeorábamos al involucrar a la policía, como si nosotros fuéramos responsables por solo querer estar a salvo. Uno de sus amigos incluso apareció en mi trabajo, preguntándole a la recepcionista si podía hablar conmigo sobre la situación con Jeremy. La seguridad lo escoltó fuera del edificio, pero aquello dejó claro hasta dónde alcanzaba la influencia de Jeremy. El amigo parecía genuinamente preocupado, como si creyera estar haciendo lo correcto, lo que lo hacía aún más inquietante, porque significaba que Jeremy seguía controlando la narrativa entre quienes le importaban. Cada persona que se acercaba pensaba que actuaba con sensatez, intentando ayudar a resolver lo que imaginaban como una simple disputa de pareja, sin comprender que estaban siendo usados como herramientas en la campaña de acoso de Jeremy. El silencio se volvió mi única defensa. Me negué a involucrarme, a explicar o justificar por qué aquel día había ayudado a un desconocido en el restaurante, porque cualquier respuesta regresaría directamente a Jeremy y alimentaría su obsesión. Los anuncios de departamentos empezaron a volverse borrosos en la pantalla de mi laptop, cada uno más caro que el anterior, pero seguía buscando porque quedarme donde estaba significaba que Jeremy sabía exactamente dónde vivía. Mi cuenta de ahorros apenas alcanzaba para cubrir el primer mes y el depósito de un pequeño lugar a 40 minutos del trabajo, en vez de estar a solo 10 minutos andando. Imprimí 3 solicitudes y las llené con la mano cansada, repitiendo una y otra vez los mismos datos. El propietario del tercer lugar, un antiguo almacén remodelado con cámaras de seguridad y un portero, respondió casi de inmediato. Firmé el contrato esa misma tarde, sin intentar negociar el alquiler que se llevaría el 60% de mi salario. Cuando le conté a Adora que necesitaba tiempo para mudarme, ajustó mi horario sin hacer preguntas, permitiéndome trabajar madrugadas y tardes. Así podía empacar durante el día. No pudo darme más dinero, pero me dio toda la flexibilidad posible. Alquilé una camioneta y transporté todo por mi cuenta en 3 viajes. La espalda me dolía al final, pero contratar mudanceros habría significado confiar a más desconocidos la ubicación de mi hogar. 2 semanas después, estaba sentada en la sala de espera del tribunal, viendo el reloj acercarse a la hora de la audiencia de Jeremy. Naomi se sentó 3 asientos más allá. Fingimos no conocernos, siguiendo el consejo del fiscal. Cuando el alguacil anunció el número del caso, entramos en la sala. Jeremy estaba de pie en la mesa del acusado, vestido como banquero, no como alguien que había aterrorizado a 2 desconocidas. El fiscal leyó los cargos y, enseguida, el abogado de Jeremy habló sobre la primera infracción y el manejo de la ira. En 20 minutos llegaron a un acuerdo. Jeremy se declaró culpable de conducta desordenada, recibió 18 meses de libertad condicional y tendría que asistir a terapia semanal. El juez preguntó si quería presentar una declaración de impacto, pero Naomi y yo permanecimos en silencio. Sabíamos que hablar solo le daría a Jeremy nuevas armas. Pagó su multa de $500 en efectivo y salió del tribunal como un hombre libre, solo con algunos papeles que resolver. 3 días después de mudarme, un sedán oscuro aminoró la marcha hasta casi detenerse frente a mi ventana. Todo mi cuerpo se tensó. Sentí como el corazón golpeteaba con fuerza y el sudor me empapaba de inmediato. Me pegué a la pared, espié entre las persianas, viendo cómo el coche avanzaba despacio. El conductor miró los números de las casas y luego se desvió hacia una entrada 2 casas más allá. Solo era alguien visitando a un vecino. Me temblaban tanto las piernas que terminé sentada en el piso, esperando recobrar el ritmo de mi respiración. Estas reacciones se habían vuelto habituales. Mi cuerpo interpretaba situaciones normales como amenazas. El portazo de un coche me hacía sobresaltar. Los pasos detrás de mí me hacían caminar más rápido. Mi sistema nervioso ya no distinguía entre peligro real y vida cotidiana. Lara me envió por mensaje una captura de pantalla de Naomi 2 meses después de la audiencia. Naomi iba al terapeuta 2 veces por semana, había vuelto al trabajo, pero tomaba rutas distintas cada día y aún miraba por encima del hombro en los estacionamientos. El mensaje decía que estaba mejorando lentamente, aprendiendo, poco a poco,
a volver a sentirse segura. Las dos seguíamos funcionando, yendo al trabajo, pagando cuentas, repitiendo los rituales de una vida normal sostenida por sesiones de terapia y vigilancia constante. 6 meses después de aquel día en el restaurante, los billetes de $300 seguían guardados en el cajón de mi escritorio, intactos. Los había sacado varias veces para comprar comida o gasolina, pero siempre los devolvía. Si alguien volviera a pedirme ayuda, probablemente diría que sí otra vez, aunque esta vez haría más preguntas y pondría reglas claras sobre lo que podía y no podía hacer. El miedo se había convertido en una presencia constante, un zumbido que nunca desaparecía, pero también había algo más. La certeza de que cuando alguien necesitó ayuda, yo no me eché para atrás.